Hola amigos, hace unos cuantos videos atrás les había mostrado cómo conectar esta impresora HP Smart Tank 580 hacia un teléfono Android utilizando una conexión directa. Ahora lo que vamos a hacer es conectar la impresora pero utilizando la conexión Wi-Fi de casa o la conexión doméstica para que puedas utilizar tu impresora en una computadora o portátil. Vamos a ingresar al navegador Google Chrome. En el buscador vamos a escribir 123HP. Tenemos que ingresar a la página que dice 123.hp.com. Voy a maximizar esta página. Aquí en donde dice introduce el nombre de tu producto, vamos a escribir 580. Nos va a aparecer distintas opciones. Yo voy a seleccionar el que dice HP Smart Tank 580 All-in-One Printer Series. Luego tocamos en siguiente. Nos aparece nuestra impresora. Sí, está bien. Ahora seleccionamos el botón que dice instalar HP Smart. Hacemos clic. Recuerda que estamos utilizando Windows 11. Para Windows 10 también debería funcionar, aunque si es que no te funciona, también tengo otra guía para Windows 10. Así que aquí hacemos clic donde dice abrir Microsoft Store. Se abre la tienda. Ahora hacemos clic en instalar. Se está instalando. Y ya terminó. Ahora hacemos clic en abrir. Minimizamos todo lo que no necesitamos. El navegador, la tienda de Microsoft. Y nos quedamos únicamente con HP Smart. Nos da la bienvenida. Hacemos clic en aceptar todo. Nos aparecen dos opciones: configurar impresora nueva e iniciar sesión. Yo te recomiendo que inicies sesión en una cuenta de HP porque esto te beneficia. Por ejemplo, una vez que configuras la impresora desde el teléfono, cuando inicies sesión en esta computadora, toda la configuración se va a rescatar. Así que ya no tendrías que hacer una doble configuración. Es por eso que yo te recomiendo iniciar sesión. Así que vamos a ello. Tocamos en iniciar sesión. Se va a abrir el navegador y tenemos que iniciar sesión con una cuenta de HP. Si es que no tienes una cuenta, puedes crearte una. Es bien fácil y rápido. Haces clic en crear cuenta, escribes tu nombre, apellido, el correo que vas a utilizar para iniciar sesión en una cuenta HP, una contraseña y finalmente haces clic en crear. En algunos casos, para poder activar o confirmar la cuenta HP, te va a llegar un correo electrónico donde debes hacer clic. Así que una vez que confirmas la cuenta de HP, haces clic en iniciar sesión. Luego escribes el correo que usaste para registrarte. Haces clic en usar contraseña o enviar un código de inicio de sesión en el caso de que no te acuerdes la misma contraseña que acabas de escribir. Yo voy a escribir usar contraseña. Ahora hago clic en iniciar sesión. Y ya está, me dice que vuelva a la aplicación HP Smart. Hago clic donde dice permitir siempre que HP abra la aplicación HP Smart. Luego hago clic en abrir. Guardar contraseña, no me interesa, así que le toco no guardar nunca para este sitio. Y cerramos el navegador. En la aplicación HP Smart va a continuar con la configuración. Ya está, ya se instaló la aplicación. Ahora hay que agregar la impresora. Pero para ello hay que preparar la impresora porque la aplicación ya está lista para comenzar con la configuración. Ahora vamos a revisar cómo configurar la impresora. En mi caso la impresora está apagada, así que la enciendo. Listo. Hay que recordar que la impresora previamente en un video anterior ya lo habíamos configurado con la conexión Wi-Fi Direct para que directamente imprimas desde tu teléfono o tableta. Es por eso que en la parte de arriba la conexión directa está activada, pero lo que no está activado es la conexión Wi-Fi. Por eso es que no está encendido el icono y mucho menos está encendido el icono del Wi-Fi de la impresora. Presionamos el botón Wi-Fi. En la impresora presionamos el botón de información 1, 2, 3 hasta que se prendan todas las luces. Ya está. Ahora presionamos Wi-Fi cancelar 3 segundos.
1, 2, 3. Ya está. Y la impresora entra en el modo de configuración. Si te das cuenta, en la parte de arriba está buscando redes, está buscando conectarse. Ahora lo que toca hacer entonces es ir a la computadora para agregar la impresora. En el software hacemos clic en añadir impresora. Como la impresora está en el modo búsqueda, en el modo conexión, aquí debería aparecer la impresora. Listo, aquí ya apareció. Pero sigue buscando, hay que esperar unos cuantos segundos para que no ubique otra. Parece que no, es la única, ya está. Hacemos clic en la impresora HP que aparece. Dice es hora de conectar, configurar y administrar su impresora HP. Hacemos clic en el botón continuar. Me pide que acceda a la contraseña de la red Wi-Fi, toco en continuar. En este caso no me ha pedido volver a ingresar la contraseña de la impresora, pero en tu caso, si es que te pide que agregues la contraseña de tu red Wi-Fi, debes agregarlo. Una vez que detecta tu impresora, te pide que presiones el botón de información una única vez, así que vamos a ello. Presionamos el botón de información una única vez. Listo. En la aplicación continúa la configuración. Y listo, ya está agregada la impresora a la red Wi-Fi. Vamos a hacer clic en continuar. Está obteniendo información del controlador de la impresora. Va a tardar unos minutos porque probablemente tenga que descargar controladores adicionales o software adicional para la impresora. Una vez que termina de instalarse el controlador, aquí aparece este mensaje con un check verde. Tocamos en continuar. Y listo, aquí debería aparecer tu impresora. En el caso de que no aparezca, aquí me pide que cargue papel. Esto lo hacemos en un rato, pero en el caso de que no aparezca tu impresora, vamos a hacer clic en esta flecha hacia atrás. Hacemos clic en añadir impresora. Seleccionamos la impresora. Y aquí va a aparecer la impresora que hemos configurado. No tienes que hacer ninguna configuración adicional, automáticamente va a aparecer ya configurada. Bueno, entonces vamos a hacer caso a la impresora que pide que carguemos papel. Aquí tengo papel normal, papel A4, papel bond A4. Listo, ya está puesto. Volvemos a la aplicación, en donde ya está lista para imprimir. Y si es que volvemos al panel de la impresora, el botón Wi-Fi queda encendido y también el icono de conexión. Y como esta impresora previamente fue configurada para poder imprimir mediante conexión directa, también queda encendido ambos iconos. Así que ya estamos listos para imprimir. Vamos a imprimir unos documentos de prueba. Tengo aquí un documento que descargué de una plantilla de Microsoft. Solamente le cambié este título. Vamos a presionar las teclas Control P o vamos a usar el atajo común, Archivo, Imprimir. En la lista de impresoras vamos a buscar nuestra impresora HP, que en mi caso se llama HP Smart Tank 58090 Series, y un código de la impresora. Hago clic. Se conectó la impresora, ya aparece como listo. Y sin hacer nada más, puedo hacer clic en imprimir. Me advierte algo de los márgenes, toco en sí. Inmediatamente después, la impresora comienza con la impresión. Y listo, nuestra impresión ya ha sido exitosamente hecha. Así que esta ha sido la primera parte para que podamos configurar la impresora utilizando una red Wi-Fi doméstica hacia nuestra computadora o portátil, siempre y cuando la computadora de escritorio tenga adaptador Wi-Fi, de preferencia que sí lo tenga. Ahora que ya tienes tu documento impreso, voy a suponer que vas a dejar de utilizar la impresora, ya sea un día o un mes. Comúnmente lo que uno va a hacer es apagar la impresora. El apagado puede tardar unos 5 a 10 segundos más o menos. Suponiendo que va a pasar un día, una semana o bastante tiempo, vamos a suponer que ha pasado ese tiempo. Voy a encender la impresora.
Aquí puede ser que encienda al instante o puede ser que encienda pero que luego haga una limpieza de cabezales. Esto va a pasar en el caso de que puedan haber pasado varios días, así que va a ser normal. Una vez que la impresora haya dejado de sonar, en la parte del panel debe estar encendido el botón Wi-Fi y obviamente también la luz Wi-Fi que te indica que todo ya está configurado y no debe parpadear. Y además debe estar encendido, en el caso de que lo hayas hecho, el icono de configuración de Wi-Fi Direct. Si por si acaso este botón no está encendido, voy a probar, voy a desactivarlo. En la parte de acá te avisa que ya se desactivó. Listo. En el caso de que no aparezca nada encendido, únicamente tienes que presionar el botón Wi-Fi una única vez porque ya está configurado. En la parte de arriba, mira, se está conectando. Va a pasar unos cuantos segundos. Y ya está. Ya se conectó a la red Wi-Fi a la que ya está configurada. Y en la computadora ya sabes que debes ir a la aplicación que vas a utilizar para imprimir. Vas a Archivo, Imprimir. En la lista de impresoras seleccionas tu impresora. En este caso está como listo. En algunos casos listo no va a aparecer, te va a decir sin conexión o que todavía no está lista para imprimir. A veces la computadora tarda en reconocer la impresora. Y cuando vas, por ejemplo, a la aplicación de HP, tampoco aparece. Tienes que esperar un breve tiempo para que la pueda reconocer. No hace falta esta vez que vuelvas a agregar la impresora. Puede ser que tarde unos minutos en que aparezca como preparada con este botón verde, con este check verde. Una vez que ya aparece como preparada, tanto en la aplicación HP, que por cierto puedes utilizar para escanear o imprimir, que lo comenté también en videos anteriores, una vez que la impresora ya está preparada, puedes continuar con tu impresión. Y como ya te indiqué al inicio del video, en el caso de que quieras conectar de manera inalámbrica tu impresora a tu teléfono o tableta, en la descripción de este video tienes todas las guías. Eso ha sido todo por este video, espero que te haya sido muy útil. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.